¡Hey! Esto es El Colador, el podcast donde nada pasa sin filtro. Oscar Rodo, Juan Carlos Quiñones, Hernán de Arco, Chuck García. Pensamos, analizamos y colamos todo. Aquí estuvimos, estamos y estaremos. Hola a todos, nos sentimos muy felices de estar otra vez en otro programa, en otra emisión, con 4 amigos con opiniones diferentes. A veces coincidimos, pero siempre estamos de acuerdo en lo fundamental y porque desechamos lo malo y tomamos lo bueno. Esto es El Colador, sí, señor, caballeros. Bendito Dios, hay episodio nuevo. Eso, estamos muy felices, Juancho. Felices y contentos, como lo dice usted, Oscarito querido. Esa es una reunión de amigos, la vamos a pasar muy bien. Maravilloso, esa es la palabra de moda. Muy maravilloso. Aquí, Chaxito, ¿Cómo están? nos Qué bueno sentimos? estar con ustedes hoy otra vez. Gracias por la paciencia, gracias por seguirnos ahí en redes, por opinar. Diga lo bueno, lo malo, igual lo recibimos todo. Eso es. Y Hernancho, ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? pues hermano, contentos. ¿Cómo aquí te sientes, hermano? feliz y contento, así como diría Juan Carlos, feliz y contento. Un gusto estar aquí en este episodio y aquí estamos para pasarla bien. Es que lo chévere de este programa es que la pasamos bacán. Sí, eso es cierto. Y hoy vamos a pasarla mejor todavía porque tenemos un invitado muy especial y especial para mí, caballeros. Sí, yo sé, por ¿no? favor, para todos, Sí, pero sí. especialmente para mí. Es un amigo, él es actor, cantante, músico, Vamos a poner aquí en los créditos, comediante, director, guionista. Mejor dicho, las manos no me alcanzan para hablar de semejante personaje. Él es José Manuel señor. Ospina. ¡Bravo! ¡Qué Gracias por maravilla! esa Hola. presentación, qué bacano poder encontrarme contigo, mi hermano y de corazón, mi Hernán, ¿cuántos años sin Uy, vernos? hace rato. Paz. Muchas gracias por También. estar acá. Y este man. Juan Carlos para mí ha sido un referente grande porque es un man muy divertido, es un man muy rápido siempre y me alegra siempre participar. ¿Le puedo decir algo? Fue mi profesor en la radio. Ahí está. Hay que aprender. Hay que aprender bien. Hay que aprender. Por esos No, hay días que- estoy adelantando una campaña, no diga presten men, bueno. arréglense. Quitemos la N no de sé, nuestro... ¿no es así? No, ni Ah, puede yo ser. pensé que Me era decía así. mi profesor de dicción, el que dice haga mendice agora taita chino chiquito puay. Y después de eso venía el cero. Juancho, ¿cómo estamos? Porque todo esto es posible No, primero por el por señor los que pagan. y también y por aquellos que pagan. Cuéntanos Sí, así. Los que anuncian en el estamos Colador. haciendo ese proyecto, un proyecto autosostenible, gracias a El Cariño de Mi Pueblo, un restaurante al que estaba invitando yo a José Manuel ahora, pero no puede ir. Ustedes sí, están invitadísimos. Es invitadísimos también. No se debe utilizar. Sí, eso. no, Bueno, no, eso no, ya no, aprendimos, no se debe utilizar. Gracias a la mesa de trabajo. Es que a la mesa hay malas personas. Mire, carrera 58 con calle 137B. Estamos hablando del centro comercial Porto Alegre. En el segundo piso está el restaurante El Cariño de Mi Pueblo, restaurante en donde la cabeza visible es el señor Ricardo Becerra. Un abrazo para él. Todos los platos de mar y de tierra, ¿no? Porque es comida costeña, Chévere. pero también del interior. Hay de todo. Maravilloso restaurante. Qué bueno. ¿Quién otro nos Y, estaba apoyando sí, en todo este proceso? Está con nosotros Impulsa tus finanzas. Hernán, ¿quiere el texto largo, mediano o corto? Corto, El por tema corto, de bueno, tiempo. vamos con el Sí, texto sí, corto. Las empresas crecen invitado. cuando el gerente crece. Por eso, Impulsa tus finanzas abrió el curso de mentoría gerencial para empresarios que quieren liderar y tomar decisiones basadas en principios bíblicos. Esto incluye sesiones grupales, mentorías personalizadas y oración por nuestras empresas. Ustedes pueden escribir al 319-250-0204. Cuando digo escribir es porque es el WhatsApp. 319-250-0204. Saludamos a Derly Andrea Prieto, una seguidora del Colador. Cuando ella vio el Colador dijo,
¿Cómo Yo hago yo quiero para estar pautar? ahí. Sí. ¿Cómo hago para pautar? Y muchos se están preguntando cómo hacen para pautar. Pues ¿Cómo sencillo, hacen se para pueden pautar? comunicar al 304 No para que lo invitemos, para pautar. 626-0360, ¿no? El que Oiga, El pastor de uno dice, claro, no es para invitarlo, es para pautar. sí, es para pautar, de verdad. y muchachos, esta es la versión corta, ¿no? Sí, Esa no, entonces, Perdón, yo hago una pregunta. Si a mí que me invitaron, ¿ya no puedo pautar? No, sí. Porque No, es estaba al pensando contrario. en Vamos a hacer una atención. Lo que pasa es que lo primero. Bueno, en fin. No le cobramos la entrevista. No le vamos a cobrar la entrevista. El que pasó por aquí paga. Bueno, seguimos aquí alegres, contentos, felices, Sí, señor. dichosos, que se nos note la alegría. Estamos, como les dije, con un invitado muy especial. José ha sido como una persona al cual yo admiro profundamente. Es una institución en nuestro país, en la comedia. Sí. ¿Alguna vez te han tomado en Cuando serio? uno le dicen es una institución, eso es ya. bueno o malo. No, Ya ya. uno o sea, hay dos palabras, institución y maestro. Ah, ok. Maestro, ya eso es Cuando otra eres cosa. maestro, uno dice, ya soy institución. Pero ¿te han tomado en serio alguna vez? La verdad, sí, cuando voy a cobrar. ¿Sí se dan cuenta cómo es? Bueno, José, para nosotros de verdad hacer un programa de estos es un reto porque lo que buscamos es que la gente pueda expresar todo lo que tienen allí reprimido, frustraciones, todo esto. cuenten historias. Que cuenten historias, que sea dramática la cosa, pero hoy va a ser completamente diferente. Hoy la chispa de la alegría está definitivamente acá y por eso te decía que si te tomaban en serio porque hablar con este hombre uno no sabe. Uno está hablando serio Sí, y sale, está sale con un chiste. Y uno queda, ¿Cómo me estamos? río, Sí, estamos aquí sentados, no hemos parado de reírnos. Y de verdad, José, gracias por traer ese humor que siempre tienes. Antes de empezar, José, ¿quién es José? José es un hijo de Dios ahora, gracias a Dios. Oh, qué lindo. Pero es en serio. No, yo soy un hombre ya de 58 años. Ah, bueno. No, yo tengo 30 y pico. En la actuación. Pero en la No, el pico es de 28. No, yo soy un hombre ya de 58 años, tengo una hermana melliza, la cual amo con todo el corazón. He hecho muchas cosas, vengo de una extracción bastante humilde, bastante pobre, pero Dios ha sido el que siempre ha estado manejando mi vida. Yo creo que incluso aún cuando yo no lo conocía, Él estaba guiando y estaba cuidando mis pasos. No quiero decirlo de manera religiosa, ni de santo, pero siempre estuvo cuidando. Oye, soy un hombre que ama el arte desde que era pequeño. A los 6 años descubrí que podía cantar y después fui descubriendo muchísimas cosas y que podía servirle a la gente a través de lo que sé hacer. Oye, es en serio, no sé si son los mellizos o los gemelos que sienten como lo mismo, que... Menos mal que no, porque ella es melliza. Y cuando vean a mi cuñado, yo digo, menos mal que no. No, pero digo que como que lo que le pasa al uno, que presiente que le va a pasar una cosa, que no sé qué. Hay una cosa que pasa con mi hermana, siempre es como, hay dos cosas, el estado anímico. Yo siento cuando ella está en depresión. Mira. Cuando está bajita y la llamo y siempre le digo, tío, ¿cómo está? ¿Está bien? No, estoy triste, que me está dañando el día. Porque lo estoy sintiendo. Yo sentir y trato de hacer que se le alegre la vida. Y cuando se enferma ella, yo me enfermo de cosas muy parecidas. Mira. Entonces, le digo yo, tenemos que cuidar el carrito. No son almas gemelas, sino almas mellizas. El domingo que yo estaba en cama, pues, llegué de Estados Unidos y llegué malísimo. Y ella me llamó al mediodía, ¿qué ojos? ¿Está bien? Yo no estoy en cama. Me dice, con razón, yo me siento mal y estoy bien. O sea, me siento mal, pero estoy bien. Yo sabía que algo le estaba pasando. Y siempre ha sido así. Mira, qué bueno. Qué curioso eso. José, tú lo decías ahorita, desde los 6 años tengo el uso de razón de que iba a ser, que me iba a desempeñar en todo este mundo del arte. ¿Cuándo empiezas tú a tener esa, esa tendencia hacia el humor? Porque es algo que tiene que ser natural. Es decir, uno a veces, no sé si a ustedes les ha pasado. Y hacer humor es muy difícil. Es muy difícil, es muy complicado. Hay gente que conozco comediantes que por extra micrófonos o detrás de cámaras no te hacen ni un solo chiste. No, son gente súper seria, amarga y uno dice, este es el mismo man que estaba allí al frente. Con José pasa
totalmente lo contrario. Constantemente estás ¿En qué momento sentiste que definitivamente lo tuyo era, o sea, naciste definitivamente con ese talento? Yo siempre he sido un mamagallista, siempre, desde que yo me conozco. Y recuerdo que una vez el Mocho Sánchez me dijo, hermano, usted es un repentista brutal. Y yo, que me lo diga el Mocho Sánchez, que para mí era el repentista. Yo, así es. Pero Mocho, yo simplemente soy yo. No, nada, hermano. Siga por ahí, practique eso. Eso hay que practicarlo todos los días. Porque uno tiene que sacar una sonrisa a la gente. Y eso que el Mocho era un tipo también muy serio. Sí, muy serio. Cuando tenía sus raticos de amargura, era brutal. Pero yo una cosa que entendí, porque yo también en algún momento de mi vida fui amargo, pero yo entendí, no es que yo lo fuera, sino que estaba dejando que otras personas me volvieran así. Desconfiado con los demás. A mí mucha gente me ha dado en la cabeza. Me han usado, me han hecho de todo, pero yo nací para ser usado. Cuando naces papañuelo, no te resistas al moco. Y me ha pasado y me seguirá pasando, pero mi trabajo en la vida es abrir puertas, tocar corazones y servir. A veces me he equivocado, a veces he pasado. Me han hecho muchas vainas, pero cuando empezó esa persona a decirme, mira cómo te tratan, tú no deberías ser tan confiado, tú no deberías no sé qué vainas, me volví el tipo más amargado del mundo, ya no me sacaban una sonrisa, y en ese momento me dediqué a ser invisible y me perdí de todos los medios, me perdí absolutamente todo. Y un día entendí que esto no sirve de esa manera, porque el que se va a producir un cáncer, o que se va a enfermar soy yo. Entonces, no, hay que estar riéndose todo el tiempo. Yo recuerdo que mi hijo, cuando era pequeño, se iba para el colegio, y una de las varias con las que yo salía me dice un día, papá, ¿será que me puedes dar para las 11? Y a veces hacíamos nuestros negocios ahí como enseñándole al hijo a manejar la plata. Y me dice, papá, ¿te debo algo? Sí, me debes la vida, me debes esto. Y todo el mundo me miraba así como, ¿este man qué es? No, es una forma de hablar, o sea, tenemos que siempre. Cuando yo voy a hablar con una persona en un negocio, si voy a pedir algo en un negocio, yo siempre lo abro. Siempre le digo cualquier cosa. Alguna estupidez le digo para que la gente sonría. Me han tratado de ver en la jeta varias veces, pero afortunadamente ellos están detrás del mostrador y uno ya está a la otra cuadra. Claro. Pero siempre hay que ser así. ¿Cuándo fue el primer programa que hiciste? Y eso es importante a veces saberlo, porque uno como artista es muy agradecido cuando se le abre a uno las puertas, cuando uno ve que tiene esa oportunidad. ¿Cuándo fue la primera oportunidad? O el primer director o la primera persona que dijo, venga, este man tiene talento. Tiene talento, La primera persona que dijo tiene talento fue una tía. Mira. Mi tía Totón, se llamaba Ascensión, menos mal le decíamos Totón. Era una cosita chiquita, bajita, que hablaba así. Y me decía, Josecito, usted tiene mucho talento, mijo. Y me llevó a una emisora que era la emisora Mariana. Mira. Con mi hermana melliza. Yo tenía 6 años y nosotros cantábamos allá canciones de Vicky, toda la música de Diego, Goto, esas vainas. Flores en mayo, y tú vendrás a mí. Y lo cantábamos a dúo siempre. Pero mi hermana con el tiempo se volvió tímida y yo dije, no, lo mío sí es el arte. Yo seguí cantando y ahí empezó todo. Emisora Mariana fue el primer programa. Luego a los 11 años voy a Animalandia. Sí, claro, por favor, Gloria, vamos a dar cuenta. Estamos hablando de... Estaba Pacheco. Acaba de salir Gloria Valencia, reemplazaba de vez en cuando. Es que yo los conocía a todos. Yo conocí a Gloria Valencia, a Álvaro Ruiz, al Flaco Castellón, a Pacheco. Estamos hablando de historia. Estamos hablando... Otamario no estuvo en Animalandia. En mi época no. Otamario no estuvo ahí. El último fue Álvaro Ruiz. Sí, Álvaro, el hombre feliz. El hombre feliz. Que desde ese programa él se hizo mi padrino. Ayer le contaba a alguien mi primer viaje en avión, que fue con Álvaro en Animalandia. Fuimos a participar a Manizales. O sea, sacaron el programa en Radiovisión y lo llevaron a Manizales. Plaza de Bolívar de Manizales. Esa vaina llena. Pero el día anterior en el avión, yo me subí al avión, primer vuelo. Yo poso desde los 9 años. ¿Poses? Sí, hago ropa. Y me había hecho un pantalón como de paño, y yo amaba ese pantalón porque era el único bueno. El único bueno. Es que ya la caja se me afloja y yo con el pantaloncito gris y todas esas vainas me sentaron en el avión. Aquí había un man que era el payaso bebé. El payaso era un payaso de 2 cuerpos. Sí. Aquí estaba yo chiquitico, no sufría porque él cabía apenas, y Álvaro Ruiz aquí a mi lado. Afortunadamente eso fue al lado mío. Entonces lo primero que hice yo fue, me senté yo, el cinturón y yo. Claro, se había sentado bebé en una parte. ¿Quién metía la mano allá? No. Si uno mete la mano y no sale. Y entonces Álvaro me dijo, no, mijito, perdón. Miguel, creo que se llamaba él. Miguel, por favor, levántate. Me sacó el me lo puso.
pero tú nunca has montado en avión. Y no, es mi primera vez. Dijo, se nota, pero fresco. Tú haz lo que yo haga. Wow. Yo te sigo. Tú me sigas y listo. Y al final me dan una gaseosa naranja Postobón, recuerdo tanto. Ese no patrocina acá. Vamos a cobrarle a Postobón. Si le mandamos la facturita, por favor, Juancho. Sí. Bueno, aquí- Jaranja. O sea, Naranja Sotobón. La arregló. El nombre fue cambiado ligeramente. pero Sí. Para no crear y me echó esa facturación. gaseosa encima, hermano, eso solo azúcar. Te tocaba llegar a Pereira, luego 2 horas por tierra a Manizales. Sí. No, ya sé Llego para dónde yo, va hermano, esto. con todo esto mojado, el saquito aquí, mi pantalón, el único pantalón bueno porque él mismo que iba a usar la protección. Y así empezó todo esto. En la noche nos invitaron a comer. Además me tocó compartir habitación con Jorge Barón Jr. Mira. Ok. Junior. Y claro, él era el niño. Oye, pero ¿eso lo pagaban ya? Ahí tú recibías... No. Yo ¿Cuántos iba años participando, tenías en pero ese yo momento? Tenía 11 años. Mira. Y entonces, ¿y eso de chévere? ¿O a tus papás le daban algo? Mis papás. ¿No? Mi mamá se quedaba a ver el programa y mi papá nunca se expresó en absolutamente nada. Él no veía ni aplaudía nada. Después en secreto le decía a mi mamá. Eso es muy bueno. Pero él nunca seguidor en decía absolutamente secreto. nada. Nada, hermano. Mi papá era un papá, pucha, duro, pero después de que- Ausente fue bastante. Presente, pero en no, silencio. demasiado presente. Ese fue el problema. El problema era la violencia con mi papá. Ok. Wow. El trago lo convirtió en otra persona. No, y la violencia que le ocasionaron a él de pequeño. Ok. Y era brutal la cosa. Mi papá, a mí nunca lo hizo, pero mis hermanos sí, yo veía la tortura que él ejercía sobre mis hermanos. Era fuerte porque era un castigo, era ponernos una falda de tutú, sacarnos en vergüenza a la ¿En calle serio? y a veces arrodillar a mis hermanos con un ladrillo en cada mano y una vela acá que si bajaban los brazos se quemaban, o sea, eran cosas así. Y los arrollaban sobre granos de maíz o algo así. Piedras. Sí, en sobre granito. piedras, sí. Es que estamos hablando de una época Será donde los tortura. padres tenían una disciplina muy estricta, cero relación con los pelados. Nada. Mi papá, por ejemplo, cuando me regañaba me decía, no me mire la cara, míreme la nariz. No, ¿cómo no puedo mirar a los ojos sino a la nariz? Además, y me daba risa ese cuento. Desde esta distancia yo le daba los ojos. Hiciera narizón, pero tampoco le tapaba los ojos a la nariz. Óigame, qué pena. Es que, bueno, sí, ¿ibas a decir algo más ahí? No, sino que era brutal. Cuando yo entendí, cuando alguna vez le dije al Espíritu Santo, revélame la violencia de mi papá. Y empezó a mostrarme, llegó mucha gente a contarme. A mi papá a los 11, 12 años, en castigo. En Sopolo colgaban de una chimenea donde hacían ladrillos a él. 2 horas. Sí. Con esa vaina caliente, todavía humeante, 2 horas, que porque el niño se portó mal. Wow. Y esos eran los castigos. Yo decía, ¿cómo no va a ser violento Claro, el man ¿no? que sufrió todo eso? Además, Claro. creo que era lo poquito que le hacían. Claro, porque un corazón maltratado, pues lo único que va a hacer es maltratar. Eso es Yo le corté la historia. Tú nos ibas, que ibas, entonces llegaste mojado a Pereira, todo lavado en gaseosa a Pereira. Pegajoso, porque eso es solo azúcar esa vaina. Yo decía que no sea tierra caliente. Lo único que falta es que las hormigas me hagan camino. Yo no todo chiquito. Llegamos al hotel, me tocó quedarme con este chico, o sea, y ellos pues ya la dominaban toda porque son los que están acostumbrados a viajar. Yo no sabía ni cómo se usaba el ascensor. Pero este señor se encargó de mí todo el tiempo. Y en la noche nos invitan a comer. Y el man, Tenedor. ¿yo qué pido? Toda la mano de cubiertos cubiertos. acá. Y el man me dice, sígueme. ¿Qué vas a pedir? Yo no sé qué pedir. Me dice, yo voy a pedir una rosa a la marinera. Este es chévere, pídelo. Y lo pedí. Cuando veo yo los camarones, nunca había visto un camarón en mi vida. Y le mando yo el tenedor a ese camarón. Salió volando. Salió con todo el plato, las almejas detrás, todas corriendo. Camarón. Y yo me puse a llorar y salí corriendo para mi habitación. Wow. Este señor llegó a mi habitación, me golpeó la puerta. Álvaro Ruiz. Traía mi pantalón de la lavandería. Y traía un plato de comida. Claro, porque no has comido, porque te ¿Quieres fuiste. bajar o quieres quedarte aquí? Yo, me quedo aquí. Y me dijo, cuando te vuelva a pasar eso, simplemente dices, oye, esta vaina está viva. Y yo, Claro. y fresco, chino, de aquí en adelante cuente conmigo. Y fue lo que hizo todo el tiempo desde que yo compartía con él. Qué bonito. Wow. Y ya grande alguna vez Qué se peleó bonito. con un actor porque no llegó a la hora del ensayo. Porque yo iba a hacer un reemplazo en la obra. Oh, wow. Y él lo carió y me dijo, es que este man va conmigo, pilas. Él fue tu mentor en la actuación. La verdad, en muchos Eso te iba a aspectos. decir. Es que tuviste una gran fortuna, que tuviste personas de una talla. Sí, porque Álvaro Ruiz le tenía el miedo.
Perdón, lo dije. No, había gente. ¿Lo dije o lo pensé? No, lo dije. dijiste. Yo dije eso. Es que Exprésate. amigos cercanos me contaban que él manejaba todo, o sea, Era muy disciplinado. Era muy disciplinado. Muy disciplinado. Alvarito manejaba las cosas como que. No me sé la letra. No, pero era un mamador de gallo inconfundible. Sí. Yo viví esa Bueno, parte. es que Y lo viví el en trato ese con la tiempo. gente es diferente. Si tú eres cercano a mí, de pronto yo. Él va a ser totalmente diferente. Puede ser. Sí. Pero no estamos hablando mal de nadie acá. Pues yo no tengo idea de eso porque no lo conocí. Yo después lo dirigí en una obra. Mira. Después yo fui el director y era como yo ahora estoy dirigiendo a mi maestro y con José Luis Paniagua. Todos con los que trabajé ya murieron. Ya murieron. Que algo yo vivo todavía. Eso es Todavía como... te falta más trabajo. No, yo sé que sí. No, pues que empezaste muy pelado, muy Claro, es joven. que Claro. estamos hablando de 11 años, José. Y entonces, claro, es que yo empecé ahí 11 años, luego fue un programa de discoteca en RCN también cantando, después fue el de... ¿cómo se llama esa vaina? Ya empecé, ya la época de la castañuela. Sí, ya empieza Zarzuela. Zarzuela. La siguiente, la segunda versión. Ah, ok. Y después vinieron otras cosas y luego ya vino Sábados Felices y eso. Claro. Pero el camino me fue mostrando una cantidad de gente. Pero hay un... Pero que me quedo con un nudo en la garganta. Sí. Es que Hernán, yo le iba a decir a Hernán le gusta que yo abra mi corazón. Y yo siempre soñé, yo no sé si era en Animalandia que ponían un poste engrasado. Yo decía, yo quería subirme en ese poste. Sube kilómetros. Yo nunca vi que ganara alguien. ¿Sí? ¿Usted se acuerda No, de yo eso? no me acuerdo de eso, yo no había nacido. No, usted no está. No me acuerdo, Es no me más, acuerdo. todos aquí somos contemporáneos, debemos acordarnos sí. de ese Pero yo poste no. engrasado. Yo siempre soñé, fue mi Sí, gran eso es frustración no haberme perturbador. subido. Aquí en ¿No haberse Animalandia. subido? Para mí Animalandia fue lo que me abrió la puerta, fue donde estudié canto. Sí. Me dieron la primera beca para estudiar fue allá. O sea, Mira. si yo estudié algo fue por llegar. Wow. Porque yo bachillerato hice 2 años. Y el segundo no lo completé. ¿En serio? Sí, porque no había Pacheco plata. era, o sea, no decían que no había Pacheco plata, era el no que había plata. conducía ese programa. ¿Pacheco? No, ahí pasaron todos. Sí. Gloria Valencia de Castaño. Después. Buenas, bailando. Alvarito Ruiz. Pacheco, la letra. Sí, Pacheco. Todo el mundo pasó por ahí. Sí, sí. El Flaco Castrillón, que era el más, Sí, más serio. ¿no? más serio de todos. Y con todos, o sea, para mí fue una Claro, fue maravilla. una gran escuela que tuviste ahí. Pero yo creo que uno de los programas que creo que todos nosotros los colombianos lo tenemos muy registrado en nuestra mente es Ordóñez de la Risa. Yo creo que fue de los más... Desde ahí lo recuerdo yo. ¿Sí? Sí, Ok. Ortiga me hizo el bailecito y todo. sí, El muchacho. ¿Cuál baile? ¿Cuál El baile? joven el de Olinto Manjarres. ¿Cómo era el baile? ¿Cómo era el baile? Sí, tenía bonito, personajes. Sí se puede, ¿no? Ya nos tocó, véalo. Sí, ahí está. Tranquilo, dele, que ahí está. El siguiente es un flash informativo. Adelante, Olinto. Sí, señoras y señores, aquí están los plantoneados más exactamente en este programa que se llama El Rayador. ¿Sí es el Rayador? Nunca le atinaba a los nombres Ah, bueno, de El Colador, señores y Eso. señores, y aquí estamos, menea la cadera. O sea, bueno, te enfrentas también a otro titán que es José Ordóñez. que son Haciendo un par humor, de, para mí, vuelvo y lo digo, personas que se volvieron una institución en el humor aquí en Colombia. ¿Qué pasa con esa relación? Eran buenos amigos, Ahora ya. como cuando uno ve tanta rivalidad, es decir, cuando uno ve que hay tanto talento, lo primero que la gente dice, no, Estos manes son pudieron haber rivales, sido, sí. Claro, rivalidad o mucho llegaron amor, a una sí. rivalidad muy fuerte. Yo te voy a contar 2 cosas. Yo no quería a José Ordóñez. Cuando llegó a No Me Lo Cambie, me dijo Hernán Orjuela, va a llegar un muchacho, no sé qué. Yo trabajaba con 88.9. Sí. Radioactiva eran disidentes. Y a mí me lavaron el cerebro. Y yo dije, no, y me dice Hernán Orjuela, va a trabajar con José Ordóñez, él es de Radioactiva, eso fue como si me hubieran calado los pelos. Le dije, si ese señor viene acá, yo renuncio. Así fue la Pero cosa. por pura ideología, pura... Sí, por Envidia, por- sí. Nada que supieras. por tontería. Sí. Es que ni siquiera era ideología, es que me habían lavado el cerebro. Sí. Por lo menos uno la ideología dice que la vive o la cree, la sí, siente, sí, pero eso no era. Pero eso era puro... Y sí, porque me dijeron y ya, yo pertenezco acá y ya. Y entonces nos tocó trabajar y ese día llegó José Ordóñez y yo le dije a Arjuela, yo te dije una cosa, porque yo palabra tengo. Y me fui.
Ah, mira. Ay, carambas. Y el Hernán Orjuela me dejó. Y al otro día yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Un desempleado más. Porque hoy es viernes, entonces... Y al otro día llegué yo donde Orjuela y le dije, hermano, lo pensé bien, me voy a quedar, pero no quiero tener problemas con él. Y cuando nos conocimos yo dije, este man es vecino mío, vive en mi mismo barrio. Son de la misma calaña. Y cuando él tenía para el bus, yo no tenía. Y cuando él no tenía, yo tenía. Y nos turnábamos siempre. A veces teníamos para el almuerzo los dos. O a veces no tenía, cada uno se turnaba. Era una cosa, o compartíamos el plato y nos hicimos grandes amigos. Mira. Y empezamos a hacer la sección que tuvo más rating en Ordóñez de la Risa, dentro del programa. Un programa que marcaba 90 puntos, pero el punto mayor de rating era Contéstele a Hermenegildo. Sí, a Hermenegildo. Yo hacía Silvio Paparazzi, que era, ¡ay, buenos! Y era una vaina, ay, yo me acomodé el pelo como si Como si hubiese mucho. No, todavía hay. Sí. No, él se lo quita, Sí, ahí no. Adivine por qué uso. Adivine por qué uso cachucha. Sí, porque detrás de eso también tenemos una historia, ¿no? Sí. No, es la sabiduría pudre el pelo. Ah, sí. Yo he sido frentón toda la vida y a mí me decían todos mis amigos, usted se va a quedar calvo, y no, sigo teniendo la misma frente. Sí, se ha ido corriendo un poquito más, pero ahí está. Yo decía, el día que me quede calvo, hago la valiente de este man, me rapo todo y listo. Quiero pelo, me dejo la barba. A mí me decían gasolina, cada día más cara. José, en toda esta escena de las vivencias, el tema de la actuación, la música, la radio, todo ese tema, ¿cuándo llega Dios a tu vida? Uy, Dios desde siempre me está haciendo la zancadilla, porque a él le tocó hacerme zancadilla. A las malas. Mire, yo me imaginaba a Dios conmigo como las vacas en la manga de coleo. Él tuvo que enlazarme y hacerme campanilla porque la vaca rebelde fui yo. Porque Dios me llamaba y me mostraba y yo seguía, no, es por este lado, puntilloso a morir. Y yo creo que he venido a rendir mis naves, a quemar mis naves de verdad en este último año. Mira. Porque siempre tuve muchas peleas, siempre he vivido a Dios y cuando yo me metí con Dios empecé a amarlo con todo mi corazón. Pero también me fijé mucho en personas y hubo una desconexión. Claro. Y el venir de tanta pobreza de niños también hace que uno se aferre muchas veces al dinero y lo ponga por Dios. Y el tema perderlo, sí. Y a mí me pasó una cosa contigo, que te lo dije, yo vine acá y te dije a ti, te quiero pedir perdón y te quiero ofrecer excusas porque yo un día entregué una canción y cuando la entregué empecé a pensar en mis ganancias, en mis regalías y en mis derechos y no pensé en la obra. Sí, claro. Y por eso te lo dije ahorita. Voy a ir a pedirle disculpas a alguien. Eso fue después de la pandemia. Yo hice una canción y un amigo dijo, chévere hacerla, montarle una coreografía, hacer no sé qué vainas. Y la hicimos y montándola en redes. Y los créditos, ¿y cómo va esto? O sea, fue una envanecida y no pasó nada con la canción, no pasó absolutamente nada, pero ¿cómo iba a pasar? Si el freno de todo pone uno pensando en lo suyo. Y el reino, y yo era un tipo que se hablaba todo para el reino, pero pensaba en mi pequeño castillo. Sí, claro. Alguien te compartió. Pero ¿en dónde entró Chuck? ¿Qué hizo Chuck? ¿Puso porque la canción? Fue por medio de él que lo hicimos. Ustedes. Por medio de él sí, ahí estuvimos. Y ya hicieron las pagas aquí, así que no hay problema. Yo no me acordaba. Te damos un abrazo. Chuck, sigue serio. ¿Te damos un abrazo? No, yo no me acordaba. No, el que necesitaba el abrazo era no me lo dio, pero me dijo, no, fresco, no hay condenación. ¿Recuerdas quién te habló? ¿Quién te compartió del evangelio? A mí me habló una señora Rosalba. Mira. Recuerdo que me llevaron a un sitio, una iglesia que se llama El Camino. José, ¿qué estabas haciendo ahí? Eso te iba a decir. En ese momento, ¿qué estabas Yo haciendo? tenía 17 años, estaba trabajando con orquestas, estaba viviendo la vida con los amigos, un poco vago, buscando vivir del arte, pero todavía no llegaba. Esa bohemia que siempre... Además, en orquesta la vida es muy fuerte. Sí. Pero cuando a mí me hablaron de Dios y me llevaron, y tuve el primer encuentro en una predicación, yo decía... perdón lo que voy a decir porque muchos me van a decir, la misa es una repetidera. Y el cura que siempre me da el sermón siempre me regaña. Además yo fui acólito desde los 6 años. Siempre había buscado de Dios, pero para mí era todo el tiempo que además tenía unas tías rezanderas que me llevaban a misa y siempre quedaban dormidas. Y me tocaba la misa de las 6, la de las 8, la de las 9, la de las 12, la de las 3 y la de las 6. La de gallo a las 5 de la mañana. O sea, todas las misas del domingo y un chino de 9 años metido, 6 años metido. Con ganas de jugar, de divertirte. Entonces, para mí pero yo amaba al Señor. Y a los 17 cuando me hablaron de eso,
yo les cuento, yo duré una semana llorando. Wow. Yo le decía a Dios, quiero conocerte. Escribí mi primera canción a Dios. Y después ocurrió algo dentro de la iglesia y yo terminé yéndome herido, sintiéndome traicionado, sintiéndome robado de todo. Y decidí que lo mejor era estar donde estaba. Entonces seguí con la orquesta, con la vuelta, con la vaina y tocando esas vainas y me empecé a olvidar pero siempre tenía a Dios. Esa pasión. Sí, ahí está. Esa amor, pasión, sí. y siempre quería, yo quiero volver a una iglesia cristiana. Sí. Mi mejor amigo que era todo esotérico, pero así esotérico. Entonces él estaba en una vaina que se llama la MQ, Sí. era una vaina esotérica fuerte. Sí. MQ. Sí, MQ abrimos no, esa yo vaina. tampoco, No, no lo he yo escuchado. conozco es Entonces TQ. él decidió un día, él me dijo un día, mano, tuve un encuentro con Dios. Yo, qué bacana, chévere. Además, Tú pensaste Pero que era claro. algo más de su rollo. sí, cuando me dice, hermano, estoy yendo a una iglesia cristiana. Nada más. Y él se casó por la iglesia cristiana y me invitó muchas veces y yo no acepté la invitación. Oh, wow. Y en ese tiempo yo empecé a hacer las cosas esotéricas que me había metido. Al revés. Y hacíamos desdoblajes. hacíamos una Vieron cantidad de los cosas. papeles. Dios mío, Dios me libró de tantas cosas ahí. Sí, claro. Ahí conocí a mi esposa. Ok. Y por estar en todos esos cuentos yo me fui olvidando de Dios. Y después cuando me separé de mi esposa yo dije, pucha, si yo hubiera tenido a Dios en mi corazón, si hubiera sabido que Él debería estar en el medio de esto y no tanta superchería, Claro. mi matrimonio no se acaba. Mira. Claro. Porque yo sé que a Dios le sirvo y sé de qué manera le sirvo. Bien. Y fue brutal. Después en Ordóñez de la Risa, José se convierte al cristianismo. Sí. Sí. Cambia su vida, cambia radicalmente. ¿Y se qué separó estabas de su viviendo esposa. tú en ese momento? Pues yo había visto el mal ejemplo de él, que se había separado de su Claro, esposa, sí, que Ángel claro. Manuela y John se habían separado de su esposa, y se separaron y la vida loca, yo casado, felizmente casado, yo qué pretexto saco. Yo decía, sí, yo me tengo que separar, yo no puedo quedarme con esto. Además yo hacía unas rumbas y yo decía, yo quiero estar en una de esas. Pero yo estaba casado y sabía que tenía que estar ahí. Sí. Luego yo empecé a cometer errores, cometí un solo error y la vergüenza no me dejó volver y ahí chao el matrimonio. Y después cuando me separo yo veo que ellos se convierten al Señor. Y recuperan los sus más hogares. rebeldes. Sí, Ángel Ayón, para poner un poquito más en contexto, Ángel Ayón, hijos. Ángel Ayón era el Angelito, director yo lo conozco. de José Ordóñez. Hoy por Saludos hoy, para él. un saludo muy especial. Abrazo. Es un gran director, es una persona que... de No los es hermanos Ángela Ayón. y John, no, es No, Ángel Ayón. No, es ahí John. Ayón. No, que es Ayón, Ángela ve. y John. Ah, no es Ángela y John. Ah, sí. Piensan que es un dúo. Sí, no, es Ángel y John. Y es una persona que también en el medio bastante fuerte, y por eso cuando tú dices era un ejemplo muy fuerte para ti, Claro. porque era el director y el compañero de Y el ese. compañero, de ese, y además era el amigo en ese entonces, José Ordóñez. Y entonces yo veo que después se convierte en el cristianismo y toda la vuelta, y yo anhelando estar allá, pero con una pata del otro. Sí. Me separo yo, la vida me mostró un montón de cosas Claro. horribles en las que yo me metí. Y rompo mi hogar, me quedo en la calle, porque fue quedarme en la calle, fue una quiebra en todos los sentidos. Wow. Y después de 9 años de estar viviendo ese infierno que vivía pensando que estaba bien, me encuentro en RCN, en el pasillo, un man que se llama Juanito Ruiz, Sí. Sí. y me da una palabrita. Y me dice, hermano, mira, es que esto lo pensé para ti. Y yo, qué chévere. Es evangélico, qué bueno. Gracias. Sí, sí. ¿Tú eres cristiano? Yo, sí. Y me salí. Sí. Al otro día tuve que volver a un callback y me encuentro al man y me dice, el Señor te tiene para grandes cosas, te van a dar ese papel y te acordarás de mí. Y te van a pagar el doble de lo que tú esperabas que te pagaran. Pero te está diciendo Dios que tienes que ir a buscarlo. Que vuelvas. Y me dio otra palabrita. Te invito a mi iglesia. Yo cometí el error de darle el teléfono. Un evangelista, darle el teléfono. Sí, es que es lo peor. Me decía José Ordóñez, es que estar con una mujer cantaletuda, eso es mejor caer preso con un pastor evangélico. Y este man cumplió la vaina y me llamaba todos los días y cada miércoles me decía, hay un culto especial, quiero que vengas, te voy a poner en lugar de honor. Y yo me imaginaba que era subirme a una tarima Y sentarte a y que todo el mundo empezara a sacarme mediante profecía de adivinación todos mis pecados y enrostrármelos allá para que yo me arrepintiera. Sí. Yo juraba que era eso. Sí. Sí, claro.
Y cuando por fin fue una vez, cuando se me acabaron las excusas, Dios tuvo una palabra para mí. Y fue para mí brutal. Yo ese día dije, de aquí no salgo. Sí. De aquí no salgo. En esa época yo pensaba que uno hacía pactos con Dios porque eso fue lo que me enseñaron. Sí. Sí. Y yo tenía 20.000 pesos en el bolsillo, era lo único que tenía. Y yo pacté los 20.000 pesos. Y viste los 20.000. Di los 20.000 pesos. ¡Pum! Wow. Yo tenía que pagar 10 millones a los 8 días Wow. al banco. Estaba atrasado en unas cuotas. Y me fui para el banco. Llegó un amigo y me llamó, José, ¿te acuerdas que yo te debía 5 millones de pesos? No Wow. me acordaba de nada. Más, yo hasta ahora creo que el man se equivocó. Si me está viendo, pues. Debe 10 millones y 20. 10 millones, 20,000. Yo le decía, hermano, yo no me acuerdo de eso. No, perdón. Porque es que yo suelo ser así, si a mí me piden y yo tengo, yo entrego. A mí no me importa. Y entonces me dice, hermano, no, yo te debía esa plata, recuerda que tú hiciste esto y esto. Yo, bueno, me mandó los 5 millones y me fui para el banco a negociar con los 5 millones. Y llego al banco a negociar y me dicen, listo, sí, yo tengo 5 millones para negociar la deuda, yo sé que son 10. Y empezaron a mirar y me dicen, no, no son 10, son 3. Carambas, te quedaban 2. Y el banco sí no se equivoca. Sí. No, Yo sí. son 3, no, pero yo debía 10, o sea, mis cuentas son 10, no, son 3. Y usted insistiendo. Pagué mi deuda y me quedaron 2. Qué bueno. Y entonces yo empecé a diezmar y a hacer todo lo que tenía que hacer a través de eso. Después me enteré que yo no hago pactos con Dios, que Dios no hace pacto conmigo. Sí. Porque Él no miente, yo sí. Sí, Sí, claro. sí. Porque Él no se retracta, yo sí. Sí, así es. Porque Él sí tiene cómo hacerlo. Sí. Y eso Igual lo no conocemos. juzgamos ni criticamos a las personas. No, Hay iglesias que lo hacen y Pero allá. es lo que conocemos, la misericordia de Dios. Ya, en ese- para que acuérdenme para pero hablar Lo en otro importante es el programa. corazón, Es que a ¿no? lo que venía, Corazón como que lo yo con hizo. eso, Sí. a lo que venía yo con eso es que sea error o no sea error lo que me enseñaron, A mí me funcionó. Dios sí tenía. Claro, yo A estaba mí me viendo tu funcionó corazón. también una vez. Yo estaba viendo una vez enlace. Ay, dije enlace. Pero sí estaba trabajo viendo. allá. Sí estaba viendo. Y yo, un señor, un pastor morenito, dijo: que así no tuviera uno la semilla, que hiciera algo con eso. Y yo lo hice. Y yo al otro día vi resultado, no recuerdo ahora, pero a mí no se me va a olvidar. Es que yo sí recibí respuesta de parte de Dios. Que no debe ser. Es decir, creo que todos. La motivación. En eso de ese tema de pactar por algo. Es decir, nosotros compartimos que no es así. Pero a mí una vez me funcionó. Pues sin querer, no sé si querer. No, es que quería. yo Es recuerdo más, que yo yo abría creo la que Dios Biblia y me quería decía, bendecir. Señor, háblame, y ponía el ¿sabes dedo y qué? me hablaba. Chuck, ¿sabe qué es lo Dios que tiene creo yo? misericordia. Que a mí lo que me funcionó fue la fe. Yo Sí, creí, claro. yo creí, y Dios quería bendecirme claro, y me claro, bendijo. claro. Hoy la Él está misericordia, planeando sí, bendecirnos sí, todo el sí. tiempo. Lo que pasa es que a veces la gente, como que con ese tipo de cosas, quiere torcerle el brazo a Dios. Como Exacto, que no, yo, no es yo así. di la ofrenda allá, yo di esto y allá, entonces tú tienes que bendecir. Eso. ¿Sabe lo flaco que estoy? Estoy ayudando. Pero bueno, uno ve estas cosas y uno definitivamente estamos hablando es la misericordia que vemos plasmada del Señor ahí. Buscándolo hasta que lo Busca- alcanza. a ¿sí? eso voy. Te venía buscando definitivamente. Venía constantemente buscando. Y tú rehusando. Es de las cosas que uno a veces dice es, ¿será que algún momento Dios se cansará? Nunca se cansa. Nunca se ha cansado porque cuando yo conozco a José, yo lo conocí en una crisis muy tenaz. Estábamos hablando de... En ceros. Exacto, está. Y yo recuerdo que estabas como en esa pelea, en esa contienda con el Señor, que creo que todos en algún Sí, la momento tenemos. vamos a pasar y vamos a tener que vivir. Pero eso me llamó mucho la atención, la transparencia y tu sinceridad, porque siempre has sido un hombre transparente. Cuando yo te dije, ¿cómo estás? Cuando digo, mal. Pero es que a esos son los que Dios puede ayudar. Claro. Es que Cuando... Porque un los que tránsito de mi aparenta vida. estar bien. Yo venía de unos años graves. Salgo yo de Sí, manantial sí. y salí no porque me hubieran dicho que no más, sino porque yo ya no quise volver. Y venía de una quiebra brutal. Me estrello, pierdo el carro, que era lo último que yo decía que tenía, porque yo, mi carro, mi. Hasta que entendí es que nada es mío, todo le Sí, pertenece a él. Y lo entendí en ese tránsito, unos años después. Ese año para mí fue duro, porque ese año
tenía una serie, venía a hacer 7 novelas seguidas, tenía una serie, me gané un casting y alguien fue y abrió la boca en la productora y dijo, no, él tiene exclusividad allá. Además, lo que le está cobrando es falso, él cobra la mitad. Y no sé por qué ahora los quiere robar a ustedes. Eso fue. Y le creyeron y yo me había ganado el casting y yo no tenía exclusividad, yo no tenía absolutamente nada. Tenía como 6 meses para hacer la serie y era el amigo del protagonista y tenía harta participación, era lo que yo estaba soñando. Y el sueño se fue, pero este sueño no me lo quitó ella se atravesó como herramienta. Y después me la encuentro en una fiesta borracha pidiéndome perdón. Y yo por esas cuentas, perdí mi apartamento, perdí mi casa, perdí... Que hay gente mala. Perdí lo que tenía. No, pues yo ya se la entregué a Dios, ni me acuerdo cómo se llama. Pero es una vieja morena. Se está pudriendo en el infierno ahorita. Y se llama tal. Mira, donde quiera que estés, ya te perdoné, pero te reprendo en el nombre de Jesús. Y me quedé sin nada, me quedé sin trabajo. Y empezaron 5 años de una racha fuerte. Pero ese año fue duro porque me dan la noticia que pierdo el apartamento. Antes me compré, yo había entregado todo porque yo sí entregué un carro a la persona con la que yo vivía. Le entregué mi carro a esa persona para quitármela encima y no tener lastres. Porque me habían, o sea, como el diablo actúa, después de que te ama, te abraza, después viene a arrebatarte todo. Y alguien me dijo, no, haz este negocio, haz esto y esto. Es un abogado cristiano que me dice eso. ¿Me puede dar el número? Oiga, entonces yo le entregué el carro y se quedé de dudas, quedé libre. Y yo dije, no, pero ahora cómo me muevo sin carro, el orgullo. ¿Qué va a hacer José Manuel Ospino, un hombre que viene a hacer 7 telenovelas montado en un Transmilenio, en taxi todos los días? Además ya no alcanzaba. Y empecé y me compré un carro sin cuota inicial. Esto es comprar en Dios. Es comprar sin puro Dios. Un segundito, esa historia está interesante, pero yo más... yo no puedo dejar... Es que pero más interesante... Chicos, ahí, si ustedes quieren conocer cómo termina esta historia, por favor, que primero escuchen esto, porque es un consejo para que usted le vaya bien económicamente. Y la versión corta. La versión corta. Voy con la versión corta gracias a Impulsa tus finanzas, porque las empresas crecen cuando el gerente crece. Por eso Impulsa tus finanzas abrió el curso de mentoría gerencial para empresarios que quieren liderar y tomar decisiones basadas en principios bíblicos. Incluye sesiones grupales, mentoría personalizada y oración por nuestras empresas. Eso es importantísimo. Escríbenos para más información. 319, no, aquí no se paga. 319-250-0204. Pauta. 319-250-0204. Aquí está la información. Miren esto, miremos esto. Por favor. El 30% de las empresas en el mundo permanecen abiertas después de 5 años de ser creadas. ¿Qué es lo que hace que este porcentaje de empresas tengan éxito? Primero, conocen su producto y generan gran apertura en su mercado. Y por último, los jefes se capacitan y crecen como líderes constantemente. Aquí tenemos a Derly. Es empresaria hace 18 años. Pasó de hacerlo todo sola a liderar equipos y empresas sostenibles. Si quieres que tu empresa esté dentro del 30% que permanecen después de 5 años, inscríbete en el curso Mentoría Gerencial. Derly Prieto te espera en este espacio para crecer juntos. Comenta crecimiento y te daremos más información. Por favor. ¿Listo? Bueno, y después de semejante pauta, Estamos por... bueno, cuéntanos, porque esa historia me parece muy bella. Íbamos en el Termínalo. carro. Entonces, lo único que me quedaba era ese carro. Además, el carro lo compré sin cuota inicial y no sé qué vainas. Pero ese carro fue el que ocasionó todo. Porque para poder comprar ese carro tuve que tener un fiador. Entonces empecé si me alcanzaba para la cuota del apartamento, no me alcanzaba para el carro. Sin trabajo ya toda la economía se fue, todos mis ahorros se fueron. Ay, perdón. Mamá, estoy trunqueando. Bueno, si es para una promoción no estoy. Es un número de China. O es como una no dice Islandia. Ajá. Y entonces me meto en ese carro, me empiezo a trazar, hablo con un abogado, me llama el abogado del apartamento. Y después de que pierdo el apartamento, hablo con el abogado del apartamento del banco y me dice, es que yo no lo cité para quitarle el apartamento, yo lo cité para darle la posibilidad de un arreglo de pago.
Y yo ya había vendido el apartamento, ¿cuál esto? Lo vendí más barato de lo que lo compré. Pero es que el abogado que me asesoró en ese entonces, el man había hecho todo lo posible para comprar el apartamento. Y él mandaba a la gente ahí para que me... Intereses, tenía intereses. Claro, para que me asesoraran mal y me dijeran, el apartamento no vale eso. Y terminé perdiéndolo. Entonces ya me dicen, le van a quitar el apartamento, no sabemos cuándo, pero usted tiene que ir de ahí. Salgo yo de viaje para Medellín, me sale una gira. Me salen unas prédicas en unas iglesias, me voy yo bacano. Salgo de la iglesia, o sea, la gira, y dije yo, cuando venga a Bogotá, pongo el carro al día, todas las vainas, me pongo al día con todas las deudas, quedo en paz. Y viniendo de Medellín me estrellé. Casi me mato. Y eso fue brutal. Se perdió el carro. Cuando llamo al seguro, es que su seguro se vendió hace 20 días. Pero Dios me quería como me quería. ¿Usted hacía el papel de Pablo Remadas? No, era Ordóñez. Y entonces... Se inspiró José en esto. Llego yo, nos estrellamos. El carro en un abismo, ¿no? El carro queda así del abismo. Aquí está la caída. Incrustados en una reja acá, una baranda esas de puente. Sí. Que afortunadamente no la cobraron. El carro pérdida total. Cuando yo me estrello, yo veo todo blanco. Yo me quedé dormido manejando. Y cuando yo abro los ojos, pues el golpe y toda la vuelta, yo siento un humo blanco, una luz el blanca. Cielo. Yo decía, todos los pensamientos, mira todo lo que uno piensa. Yo esperaba ver la mano de Jesús diciendo, bienvenido, hijo. Es acá, es conmigo, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Cosas, cuando se empieza a disipar el humo y siento un ardor en la nariz. Y yo dije, en el cielo no le debía arder a uno la nariz. Estaba la nariz quemada por el airbag. Y el humo blanco era lo que tiré el airbag por dentro, y la luz blanca, la luz del carro que quedó torcida mirando hacia adentro. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, miro a mi compañero, a Jota. Jota. Wow, él estaba ahí. Con el contigo. impacto del carro, sí. Jota, antes me aguantó. Con el impacto del carro, Jotica tuvo un tirón acá, pero Jota sale del carro, me saca. Yo con esta mano rota, las costillas rotas, contando chistes. Porque a mí también los nervios me da por contar chistes. Y después de que puedo respirar, que era duro, yo no sabía, o sea, estar ahogado es una cosa muy fuerte. Yo no podía respirar. Cuando veo el carro así, yo me puse de rodillas y le dije, Señor, ¿me quieres sin nada? Aquí estoy. Si es sin un peso, acá estoy. ¿De qué año estamos hablando, José? Estamos hablando del 2018. Eso es reciente. Uy, eso no fue tan lejos. Sí, eso es reciente. Claro. Y entonces caigo yo de rodillas, pasa eso, y cuando empieza a analizar me dice, José Manuel, ¿te diste cuenta dónde caminé yo? Cuando miramos no había por dónde él apoyarse. Sí. ¿Por dónde pasar? Porque el carro estaba al borde del precipicio. Salió del carro, caminó, yo lo vi que caminó normal, dio la vuelta y me sacó. Y yo, otro milagro de Dios. Sí, claro. Llegó la policía, nos ayudó, los policías guardaron mi carro en una estación de policía. Pusieron la grúa, pusieron todo, me llevaron al médico, nada. El carro en pérdida total, no tenía con qué traerlo, y el policía me dijo, le conseguí una nodriza, tráigalo, no sé cuántas, y luego una amiga me dice, no, yo te tengo una nodriza, no te cobran 150 por traer el carro, no te cobran nada, mándalo traer. Y el carro se vino, duré como 3 años con ese carro en un taller arreglándolo, lo salvé. Pero después viendo la vuelta a lo lejos, yo, otra vez, ese carro no era para mí, fue en economía sin Dios. Dios me dijo, no lo compres. Y ahora le metí todos mis ahorros a ese carro. El carro, y todavía lo estoy pagando, que es lo peor. Me queda 1 año para terminar de pagar ese carro. O sea, cuando uno no le hace caso a Dios, pasan esas cosas. Entonces, imagínate. Él siempre nos quiere librar. Claro, y después toda mi pelea. Al mes, tengo una foto del último día de la madre con mi mamá, yo con el brazo roto, con un cabestrillo, y mi mamá ahí en el centro de todo. Y ese día estaba yo, recuerdo, en la cocina. Salí de la cocina, saludé a mi mamá y luego me fui para el cuarto. Y cuando estaba en el cuarto, en el sitio donde yo siempre oro, donde Dios siempre me habla, o me hablaba en ese apartamento que era al lado de la mesita de noche, no me acuerdo que me agaché y terminé ahí arrodillado. Y me dicen, disfrútala porque es el último año de tu mamá. Dile a tus hermanos. Y yo, ok. Fui y les dije, muchachos, vengan, disfrútenla porque es el último. Al mes murió mi mamá. Dios mío. Pero paz, o sea, había paz en el corazón. Yo estaba en Bucaramanga dirigiendo una serie y me tocó venirme. Cuando vine a saludar a mi mamá, la vi en la clínica, tuve la oportunidad de orar con ella, la vuelta, y me fui. Al otro día me llaman, no, ya está bien, salió, le dieron una habitación. Eso fue a las 4 de la tarde, y a las 6 me dicen, se fue. Ya, por Dios. Me devolví yo, la cosa con mi mamá, y a los
2 meses me dicen, hay que entregar el apartamento, estoy sin carro, sin apartamento, sin Todas nada. las cosas juntas. No tenía para dónde irme. El día anterior, yo para dónde me voy. Me llamó una amiga y me dice, José Manuel, yo te doy mi casa. Eso fue en Castilla. Y terminé viviendo en Castilla. Ella me cedió su casa. Yo no tenía un peso. Y cuando yo conseguía para pagar la administración, ya llegaba y ella ya la había pagado. Wow. Yo iba a hacer mercado y ella ya me tenía un mercado enfrente en la puerta. Y no era cualquier mercado. Y así me mantuvo Dios. Pregúntale a Jota. Sí. Creo que una vez nos encontramos por ahí, por ese sector, cerca de la iglesia donde estaba. Creo que en una ocasión estuvimos hablando acerca de eso. Y Dios se manifestó ahí de una manera muy grande, pero yo tuve mi pelea con él y me fui a buscar plata a una persona y ahí terminé. Ese día en ese encuentro, cuando nos encontramos nosotros, estamos grabando algo, no me acuerdo qué fue. No me acuerdo si fue sobre ruedas. No fue sobre ruedas. Fue No. La de María Llena. por obra y gracia. Exacto. Ahí fue. Y entonces en esa vaina nos encontramos y yo en esa quiebra espiritual, emocional de todo y tú me llevaste hasta la empresa donde yo estaba trabajando. Porque le entregué mi vida a un multinivel. Nunca olvidaré eso. Me fui detrás de dinero. Sí. Me fui detrás de una persona. Sí. Y lo único que conseguí fue deuda. Y entendí, cuando uno se va de Dios por una persona, encuentra soledad. Sí, así Pero es. no entiende la cosa al revés, ¿no? Ya cuando está metido, cuando ya se metió. Pero la aprende. Sí. Si la repite, ya es que es imbécil. Sí. Ya es Necio. La traducción es necio. Esa es la nueva traducción viviente. Es necio. Porque la traducción de necio es esa. Sí, claro. Imbécil. Sí. Tonto en gran manera. Y entonces me voy para esa empresa, hermano, y empiezo a ver unos torcidos y unas vainas. Empecé a pedir plata prestada para poder invertir porque me iba a volver millonario sin Dios. Y había un man que hablaba de Dios, así. Claro, aquí está Dios, esto puede convertirse en una iglesia, qué bacano. Pero era el engañador hablando ahí. Sí, claro. Porque ellos tenían muchos millones y movían plata, pero yo después me enteré que la empresa esa les pagaba a todos los que se paraban allá. Y a mí me pusieron de speaker, pero a mí nunca me pagaron. Me dieron un premio y me llevaron a Tailandia. En Tailandia yo había descubierto una cosa loca. Para descrestarte, es la manera que... Yo como que sí. Una trata de blancos que se había metido por ahí, no de la empresa, porque la empresa no fue, pero si alguien estaba haciendo eso, nosotros descubrimos el entuerto ahí. Nos tocó ir a Tailandia también a desenmascarar el asunto y nos mandan con las personas que íbamos a desenmascarar. Con amenaza de muerte en Frankfurt. No pudimos salir del aeropuerto porque estábamos amenazados que nos iban a hacer algo. Hay que hacer una película sobre la vida de José Manuel. Una serie. Y no nos pudo salir en el aeropuerto porque mandar el equipaje antes en Bogotá, teníamos que viajar a las 5 de la tarde. Yo a la 1 de la tarde dejé mi maleta en el aeropuerto. Envuelta, sellada, revisada por policías, porque hice todo, le tomé los videos. ¿Y para dónde va? Para tal parte, pero hoy en esta situación. Porque la amenaza era que nos metían droga, que nos metían para llegar a Tailandia con droga. Chao. Entonces, Delicadísimo, claro. Cadena perpetua. Sí. Ya llegamos, Mínimo. la belleza no era tanta. Claro. Estábamos en el apartamento más grande, en un piso 70 y pico, con una piscina. De aquí hasta allá era la piscina. En Bangkok. Luego fuimos a hoteles 8 estrellas. Y el vacío tan grande, mano. Llegar a Colombia otra vez en ceros a vivir esa mentira. Y en ese viaje Dios me sacó de ese lugar. Y ahí empezó todo. Empecé a ver que todo lo que había hecho no era correcto. Y cuando yo veía a Oscar en su sencillez, el tronco de camioneta. Gracias. No, estoy hablando de su sencillez porque sí es un man sencillo. Pero yo lo veía en esa camioneta y yo decía, Dios. Yo pagaba todo. Y yo todo lo que he hecho. Yo tenía una Ford Explorer. Y yo la perdí ahí. O sea, todo lo perdí. O sea, lo último que tenía, todo se fue, pero era por no estar en Dios. Y ahí la entendí yo. O sea, con Dios uno no encuentra nada. Entonces yo entendí en eso. Si dejas a Dios por una persona, encuentras soledad. Si dejas a Dios por plata, encuentras ruina. Si dejas a Dios por una pasión malsana, encuentras enfermedad. ¡Ay, qué fuerte! Sí. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Y Dios empezó a restaurar. Jota fue propiciante de eso, siempre estuvo acompañando. Incluso un negocio que hicimos con Jota, en esa racha mía no salió. Pero llega la pandemia y Dios me coge y me encierra en esa pandemia. Manda a un amigo, hermanos, que vamos a hacer un grupo de hombres. Y yo, chévere, que nos vaya bien. Y empezamos a hacer el grupo de hombres. Y la tercera vez yo dije, bueno, listo, vamos. Empezamos 3. Empezaron 3. Luego eran 5. Cuando yo llegué éramos 6. Y ese día terminamos 8.
Al día siguiente éramos el doble, éramos 16. Sí. Wow, al día siguiente así terminamos 150. Wow. Uy, Dios mío. Y la oración que hacíamos de 1 hora terminó en 3, 4 horas. Wow. Estudio bíblico, pastores de Uruguay, de Argentina, de Chile, mira, de qué México, de Estados Unidos. Y con el de Estados Unidos hicimos película. Wow. Con él he vuelto a hacer muchas cosas. Y Dios ha ido cambiando El la vida Señor de ha muchas sido... formas. Sí, Mira, muy bueno. una de las cosas que yo puedo decir, y con esto termino porque sé que el tiempo se nos fue, pero no podría de verdad terminar sin... El programa esta era de 5 reflexión. minutos. Sí, era de solo 30 minutos y nos fuimos, pero no lo sentimos. Pero qué lindo poder entender esto. Y yo creo que hay gente que nos está escuchando ahorita, nos está viendo y está pensando, tal vez, hombre, José probablemente lo tuvo todo, pero también lo perdió todo. Y creo que eso es un mensaje muy lindo que podemos hoy dejarle a la gente y recordarles, es que todo es tener a Dios en nuestro corazón. Él es Como todo. nosotros, Él es Sí, el Él es todo. todo. Él es el que nos hace respirar, es el que nos da, también nos quita. Él es el todo para nosotros. Y yo siempre he dicho que yo siempre te he visto como un Job, que lo perdió todo, pero el Señor es bueno en duplicar. Y lo digo por qué. Tú y yo sabemos por qué lo decimos. Porque Después con esto nos termino. cuentan. Porque te dio una experiencia y te habló sobre cómo va a duplicar las cosas en tu vida, el cual yo sé que así será. Pero José, antes de irnos, ya nos vamos, pero chévere que le dejes un mensaje A las personas que a nos las ven. personas que nos están viendo ahorita, que están tal vez diciendo, esto es imposible, esto no sirve, ¿para qué? Porque lo perdí todo. No, todo eso tiene un propósito de Dios. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de bondad y no de calamidad. Amén. A fin de que tengas un fin y una esperanza. Ajá. Y creo que es en lo que Dios nos tiene viviendo todo el tiempo. Cuando Dios me hizo una promesa que todo era el doble, yo pensé que era para un lapso de tiempo y me ha comprobado que es de aquí en adelante, porque la promesa de Dios es eterna. Si tú crees que tu vida ya terminó, estás mal. Porque cuando uno cree que la vida terminó es el momento para empezar a soñar y empezar a vivir una vida nueva. Y cuando tú sueñas, Dios ya cumplió ese sueño. Lo que tienes que hacer es ir a arrebatarlo. Así que no te quedes con el pobrecito. La autoconmiseración solo te lleva a la miseria. Pero el amor en Dios te hace sentir el verdadero valor. Te hace sentir amado, abrazado, abrigado, aceptado, liberado. Y lo más importante, te muestra la belleza que hay en el mundo. A través de todos los amigos que tienes. Amén. Muy bien. Amén. Amigos del Colador, hasta aquí llegamos. Hazme una recomendación, Juan Carlos, por favor. La voz que más vende en el Colador. Las empresas crecen cuando el gerente crece y cuando sus decisiones están guiadas por principios correctos. Por eso Impulsa tus Finanzas abrió el curso de mentoría gerencial, un espacio para empresarios y gerentes que quieren fortalecer su liderazgo y dirigir sus empresas basadas en principios bíblicos. El contacto para que usted se comunique es el 319-250-0204. Listo. 319-250-0204. Muchas gracias a Derly, Andrea Prieto, quien hace parte de la cabeza visible de Impulsa tus Y Finanzas. muchas gracias a todo el equipo de Chaca aquí, de Flow. Vale, Gracias chicos. por ayudarnos. No va más, como dicen por ahí. Un placer haberte tenido, José. Muchas bendiciones, un abrazo para todos. Esto ha sido el Colador. Nos vamos a cambiar. ¡Hey! Esto es El Colador, el podcast donde nada pasa sin filtro. Este podcast llega hasta ustedes con el patrocinio de... El 30% de las empresas en el mundo permanecen abiertas después de 5 años de ser creadas. ¿Qué es lo que hace que este porcentaje de empresas tengan éxito? Primero, conocen su producto y generan gran apertura en su mercado. Y por último, los jefes se capacitan y crecen como líderes constantemente. Aquí tenemos a Derly. Es empresaria hace 18 años. Pasó de hacerlo todo sola a liderar equipos y empresas sostenibles. Si quieres que tu empresa esté dentro del 30% que permanecen después de 5 años, inscríbete en el curso Mentoría Gerencial. Derly Prieto te espera en este espacio para crecer juntos. Comenta crecimiento y te daremos más información.